Hola, Hola Selena, buenas tardes, te escucho hola bien. Rubén, ¿cómo estás? Muy bien. Fenomenal, sí se ve la imagen perfectamente. Vale, Vale, genial. perfecto. Vale, voy a comprobar una última cosa por la parte de la presentación, que hoy quiero hacerla con una plataforma diferente y creo que es un poquito más dinámica, aunque consume más recursos. Vale, Confírmame si ahora cuando estoy con el lápiz también va. ¿Puedo dibujar en sí, la pantalla sin problemas? Perfecto. Vale, pues entonces el tema de la presentación y así ya nos quedamos listos en la última prueba, ¿vale? sí, nada, Vale. simplemente si no me puedes compartir la pantalla mm, para yo poder presentar el tema de... Sí, yo dejo de compartir pantalla si puedes hacerlo tú, ¿vale? Claro, ¿no? Para manejar la web y... Pero me tienes que... Te voy a dar permisos de presentadora, ¿vale? Eso es, eso es. Vale. Un segundito. No ves nada ahora, ¿no? No, no vemos nada. Vale. ¿Ahora? Sí, vemos tu pantalla. Vale, fenomenal. Vale. Hoy no pueden escuchar, ¿no? Sí, yo creo que todo el mundo te puede escuchar, porque si están unidos a la sesión, Ah, vale, vale. No, es que se puede poner para cuando ellos... para bloquear el audio de los asistentes, claro, para cuando empezamos y demás, pero debe de bueno, no estar pasa nada. estándar, porque no he tocado nada, simplemente he accedido aquí Vale, dentro. genial. Sin problema. Bueno, pues Vale, ya le has dado a grabar y todo. Vale, pues fenomenal. Mm, vale, pues ya está. Pues empezamos ahora en 3 minutos, si te Muy bien, parece. claro ¿Todo que bien sí, no por hay ahí, problema. Rubén? ¿Tú Todo cómo muy bien, estás? todo muy bien. Muy bien, estamos ya preparando los siguientes webinarios, me imagino serán en junio, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, Vale. En mm, cuanto me pases fecha, te envío el título y la descripción, ¿vale? vale, genial. Creo que lo va a llevar todo ello mi compañera Ana, que es Ujú. la chiquita de marketing. Entonces, Vale. creo que no sé si te ha llamado antes para que le dijeras el tema del título El del siguiente. webinar, o sea, sí, y la descripción y demás. Pero bueno, lo hablas con ella No y si no, tengo. Ujú. se lo digo yo, sin Vale. problema, ¿vale? No tengo ninguna llamada, pero podemos hacerlo muy sencillo. De cómo armar un sistema de trading o cómo. Sí, de cómo detallar un sistema de trading, por ejemplo. Vale, fenomenal. Yo te paso el título de descripción después, ¿vale? Vale, vale, ahora cuando terminemos, pues me dices cositas. Muy bien. Muchas gracias. A ti. Vale, vamos a ver ahora aquí. Vale, en serving, aquí, vale, todo aquí. ¿El chat está correcto? ¿Todo el mundo puede preguntar por el chat y demás? Pues eso me gustaría. Yo he escrito antes, tú lo puedes ver, ¿verdad? En el chat. A mí no me sale. A mí no me sale. Ujú. Vale, pues no sé si en este caso a los A asistentes. ver, mira. Mira, he puesto. ¿Ves lo que escribo? En el sí, sí, correcto, ya lo tengo aquí. Sí, Pero yo no veo lo que se escribe por el chat. no, a ver. Voy a poner hola, Ah, pues ¿no sí, te llega? sí. Sí, sí, sí. Vale, quizás ha sido antes de tener tú el acceso.
como presentadora. Por eso no te ha llegado. Vale, genial. Vale, Nada, en un minutito estoy aquí, ¿vale? venga, fenomenal. Aquí estamos. Fenomenal. Entonces, si queréis, empezamos. ¿Correcto? ¿Sí? Pues nada, pues buenas tardes a todos. Yo me presento, soy Selena, Sales Manager del Departamento de Español de ATCX. Hoy tenemos a Rubén, que os va a enseñar un poquito sobre, bueno, Rubén, ¿me escuchas? Buenas tardes, sí, Serena. Perfecto. Vale, pues os voy a enseñar un poquito acerca del webinario que tenemos hoy. Y entonces, bueno, yo voy a presentar un poquito a la broker y no voy a quitar tampoco mucho tiempo porque quiero que disfrutéis, ¿vale? Entonces, bueno, aquí en la página web podéis ver todos sobre qué reguladora estamos, que es la FCA, ¿vale? También os viene que, bueno, tenemos un acceso del portal, bueno, tenemos una atención al cliente las 24 horas del día, los 5 días de la semana, de lunes a viernes, ¿vale? Por otro lado, cualquier persona que quiera saber acerca de la regulación de la FCA, pues puede trastear un poquito aquí y os viene todo súper especificado. Vale, también nos viene, bueno, tenemos aquí en la propia página web los depósitos y retiradas que los clientes pueden realizar, acerca, bueno, cómo lo pueden realizar, vale, os voy a enseñar un poco. Aquí los depósitos en línea. Bueno, cualquier pregunta que tengáis igualmente yo os puedo ayudar a, cualquier pregunta que tengáis. La normativa, información jurídica, las noticias de la compañía y todo lo relacionado con nuestra compañía. Luego en trading, para muchos de vosotros que me preguntáis cómo bajar la propia plataforma, ¿vale? Es en plataformas de operaciones. Tenéis MT4 para el ordenador, tenéis para móvil, tanto si es iOS como Android, y tenéis WebTrader también. Y una cosa súper importante, las especificaciones de los productos, porque tenemos, obviamente, contamos con unos spreads muy ajustados que muchos de vosotros pues ya estáis disfrutando, pero bueno, igualmente os lo muestro por aquí. Dependiendo de cada instrumento que vosotros estéis acostumbrados a operar, pues vais a ver un buen spread, ¿vale? Bastante competitivo. Aparte, recordaros que no cobramos ningún tipo de comisiones ni por abrir una posición, ni por cerrarla, ni por retirar, ¿vale? Y no somos market maker, que es súper importante. El análisis aquí encontráis Trading Central, que lo vais a disfrutar todas las personas que obviamente se activen una cuenta real con nosotros, que son señales, te dan. También tenemos el análisis diario del mercado, se van subiendo toda la información y en calendario económico, pues todas las noticias que se vayan aconteciendo, ¿no? Día tras día. En educación aquí tenéis los webinarios que vamos subiendo todas las semanas
y los seminarios de todos los seminarios que vamos actualizando a lo largo que vamos a tener a lo largo del año, ¿no? Que lo vamos actualizando semana tras semana también. Aquí estos asociados para quienes quieran, bueno, pues trabajar con nosotros y en Contáctenos tenéis mi número de teléfono, que yo igualmente os acabo de poner por el chat para todos vosotros, mi email, para aquellas personas que actualmente no cuenten con una cuenta demo, por ejemplo, o que se quieran abrir una cuenta real, que lo hagan, me manden un email y yo encantada de abrirle la cuenta demo o abrir la cuenta real, ¿vale? Y cualquier tipo de pregunta, obviamente. Me podéis contactar a ese número de teléfono y si no, pues mandar un email al email que os he puesto por el chat. Y nada, tampoco os voy a quitar mucho más de tiempo. O cualquier pregunta que tengáis, pues me lo decís vía email o por el chat también. Estoy por el chat de la web. Y bueno, os dejo con el webinar de Rubén. Que lo disfrutéis. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Selena. A ti, Rubén. Voy a Muy compartir la bien, pantalla para que puedan ver de acuerdo. Y así cambio yo cambio de también de... presentadora. Ahí está. Confírmame que está todo Sí, correcto. estoy en ello. Vale, pues vamos a ver si puedo mostrar. No sé si está mostrando correctamente la pantalla. Sí, ¿verdad? ¿Perdona? Selena, ¿me puedes confirmar? ¿Se ve la pantalla y estoy pintando en ella? ¿El No, no veo monitor? nada. Yo no veo nada porque creo que no sé. Ah, vale, perfecto. Sí, sí, sí. Sí, Vale. vale, Em, perfecto. que digan las personas si pueden ver también, Ujú. por lo menos por el chat. Si alguno puede si lo escribir por pu- el chat y escucha y ve correctamente, por favor. Y sí, así para que no tenemos haya, también por el seguridad. problema del otro día, Ujú. sí, por Vale, y de aquí. comunicar a todos que, no obstante, como queda grabada la sesión, se va a colgar también en YouTube y pronto también lo podremos tener disponible para vosotros, ¿vale? Sí, igualmente yo les mandaré también el vídeo grabado a todos los Ujú. asistentes Vale, para que no, por si hay algún tipo de problema, pues ya se solucione, para que no ¿vale? se pierda la información. Pues Perfecto, muchas gracias, chicos. Hasta luego. muy bien, gracias a ti. Muy bien, pues bienvenidos y buenas tardes a todos. Soy Rubén López de Bolsa CFD, como aquí ya nos han presentado nuestra amiga Serena. No obstante, no es el primer webinario que hacemos con ATFX. Estamos bastante agradecidos porque, bueno, nos incluyen en la parte de educación, en webinars, podéis ver no solamente los anteriores registrados, sino también pues los siguientes que tenemos. Por ejemplo, el que nos toca hoy. Hoy vamos a hablar de, bueno, esta confrontación que tenemos entre análisis predictivo con el análisis probabilístico, ¿vale? Que es un poquito de lo que se trata el trading. Y como os decía, la sesión quedará grabada, por lo tanto, cualquiera que de vosotros que quiera repasarla con más tranquilidad y demás, como también lo vamos a cargar. Recordaros que tenemos un canal de YouTube totalmente disponible para todos vosotros, donde, bueno, de forma gratuita vamos colgando sesiones de trading, vamos colgando operativas real en vivo, estamos también lecciones, análisis, en general, pues un poquito de todo, ¿vale? La tenéis a vuestra disposición. Igualmente, pues como os comunicaba, también colgaremos la clase que vayamos haciendo, tanto del webinar anterior como este, etcétera, etcétera, ¿vale? Muy bien, aquí, pues bueno, como podéis ver también hay un anuncio que hemos puesto en la web y os dejaré el enlace por si alguno quiere aprovecharse de la promoción que tenemos, ya que en Bolsa CFD, pues bueno, en la parte de formación podréis ver algunos de nuestros cursos, nuestros entrenamientos online, tanto individuales como de grupo. Y bueno, alguno quiere tener alguna presente, o sea, un asistencia presencial con algunos de los seminarios que hagamos presenciales, pues igualmente nos lo solicita, ¿vale? Cualquiera de esta información con, bueno, todos los datos y demás que queráis saber acerca de estos cursos podéis encontrarla ahí y tendréis, como yo os digo, pues al menos este código promocional que puede ser interesante para algunos de vosotros que queráis hacer esta, bueno, lo voy a enviar aquí y así ya lo tenéis ahí por si alguno quiere tener ese descuento del 50%, ¿vale? Así que nada, vamos al tema que nos atañe hoy, que no es más que la presentación. Aquí está. De este análisis predictivo contra análisis probabilístico que hemos preparado para hoy. En principio es algo muy sabido bueno, en el mundo del trading y a veces orientado de una forma que no llega a aclarar que todo se trata de estadísticas, se trata de números y se trata de aplicar correctamente ciertos conceptos
que se repiten en el tiempo. Y de alguna forma, por la teoría de los grandes números, cuando repetimos esto y lo llevamos al final de una forma repetida y con una gestión detrás, pues al final llegan los resultados, ¿vale? Así que empecemos y vayamos viendo paso por paso en qué consiste. Primero de todo, tenemos que entender que esa parte de gestión se sustenta básicamente en tres pilares, ¿vale? Primero hay que detectar el equilibrio en nuestra balanza si es más alcista o bajista, es decir, si voy a ir más hacia arriba o voy a ir más hacia abajo, es decir, dónde están las probabilidades, en qué parte están, ¿vale? Cuando yo detecto esto ya tengo al menos el 50% más uno, es decir, ya de ese equilibrio hacia mi lado, el 50 más uno es para mí, cuando yo ya detecto ese equilibrio que van teniendo o hacia dónde está decantado entre alcistas y bajistas, ¿vale? Por supuesto, tengo que gestionar, ahora después nos meteremos a ver un poquito más de lleno esto. Cuando hablamos de la gestión, hablaremos de la gestión del riesgo y también de la gestión del capital. Por supuesto, necesitamos disciplina, pero una disciplina mental férrea en el que nosotros podamos siempre estar, a pesar de lo que nos intente distraer el mercado, siendo muy férreos con nuestro sistema de trading. Es decir, vamos a repetir una y otra vez lo que sí sabemos que funciona y nos vamos a dejar de hacer pruebas e inventos raros porque posiblemente salgan mal, ¿vale? Bueno, cuando somos novatos, lo primero que hacemos, ¿qué es? Muchas veces empezamos con, escuchamos la radio, las noticias, vemos la prensa salmón, vemos la televisión, el Bloomberg, etcétera, etcétera. Y muchas veces nos estamos equivocando porque llegamos a estar saturados de todo ese tipo de información. Buscamos después a lo mejor un broker, el que más o menos se adecue a lo que inicialmente nosotros pensamos que debe ser nuestro compañero de viaje y muchas veces de forma inexperta no estamos viendo lo importante que por hacerlo así un resumen deberían ser no solamente el tema de las comisiones, sino que haga una ejecución buena, que no dé reprecios, que pueda tener instantáneamente tanto ingresos como reintegros, que pueda estar con una regulación, pero vamos, igual de grande que la que ha enseñado Selena ahí, es decir, como un piano de grande, para que vosotros podáis estar seguros de que esa regulación, y no solamente una regulación normal, sino una regulación, por ejemplo, por Reino Unido, y bueno, con la FCA es bastante segura, pero algunos otros organismos que pueden dar ese amparo, pues nos daría cierta confianza para poder operar, ¿vale? Pues cuando esto sucede, muchos de nosotros ya ingresamos dinero y empezamos a operar. De alguna forma vamos como pollo sin cabeza y al final nos va penalizando, porque este es el camino más rápido hacia la ruina. De hecho, lo que suele suceder es algo muy sencillo. Y es que una vez que hemos perdido nos damos cuenta de que hemos empezado la casa por el tejado y que debemos de cambiar esto. Así que yo os preguntaría, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué es lo primero que necesitamos entender? Bueno, pues seguimos adelante. Primero debemos de planificar, además de planificar en todos los ámbitos. Primero, a nivel mental. Nosotros debemos de estructurar bien en nuestra mente qué tenemos que hacer, cómo lo vamos a hacer y, por supuesto, si no tenemos el conocimiento adecuado, tendremos que adquirirlo, ¿vale? Vamos a definir también acerca de las inversiones por nuestro perfil inversor, por nuestro instrumento financiero, bueno, en este caso preferido o adecuado para nosotros, pero también me atrevería a decir por nuestro horizonte temporal, ¿vale? Que va un poquito relacionado con el perfil inversor. De hecho, también debemos de buscar de una forma bastante inteligente, no solamente porque sea bonito y sea novedoso, sino que realmente sea, bueno, con cierta credibilidad y trayectoria, una entidad, un intermediario, es decir, un broker que nos pueda ayudar a alcanzar nuestros objetivos. Es decir, un buen compañero de viaje. No solamente alguien con el que yo puedo comprar o vender, sino que esté dispuesto a llevarme de la mano en este tránsito y que yo pueda estar confiado de que puedo operar tranquilamente con esta plataforma, ¿vale? Debo de disponer las herramientas necesarias, ya sea a través de, bueno, de la parte de la informática y también de la parte del análisis, de la parte de la gestión y demás. Todo esto es algo que se puede programar en muchos casos, pero quien no disponga de esto, pues sabe que bueno, la mayoría de brokers con los que nosotros nos movemos en Europa ya nos brindan estas herramientas, ¿vale? Así que inicialmente sería bastante interesante el que nosotros podamos saber con qué herramientas contamos, ¿para qué? Para definir un plan de trading. Un plan de trading que pueda ser mm, como nuestro rutómetro. Es decir, nosotros vamos a tener nuestra guía, nuestro plan, nuestro proyecto bien marcado con nuestro plan de trading, ¿vale? Y finalmente, entonces sí que podremos ejecutar esas operaciones.
pero siempre y cuando hayamos hecho todo lo anterior. Es decir, no tenemos por qué hacerlo todo a la vez. Simplemente son ciertos requisitos que nos preparan para poder llegar y ejecutar, ¿vale? Cuando estamos hablando de preparar nuestra mente, nos centramos sobre todo en que como vamos a tener que trabajar en un ente de incertidumbre, es decir, el mercado es pues un sinfín de movimientos del precio que no atienden prácticamente a nada. Hay diferente cambio de volatilidad, de velocidad, de amplitud, una dinámica precio-tiempo diferente en cada momento. Él no entiende de franjas temporales ni de nada. Nosotros tenemos que ser capaces de poder entender que obviamente no hay un botón mágico para solucionarlo todo, ni el santo grial, ni mucho menos, pero que nosotros podremos encontrar ciertos patrones repetitivos por los cuales yo ya sé cómo comportarme cuando lo he encontrado y a partir de ahí empiezo a encontrar la ganancia estadística de, en este caso, que pongo a mi favor. Entonces, debo de empezar a controlarme a mí mismo. Entonces, por eso empezamos con esta preparación en la mente. Empezamos a centrarnos en qué quiero conseguir, es decir, qué quiero hacer para ganar y qué quiero evitar, es decir, de alguna forma el cómo protegerme con esas pérdidas, ¿vale? No vamos a poder controlar el mercado nunca, pero sí a nosotros mismos. Y de hecho es algo bastante interesante el que podamos también ser consecuentes con este modo de pensar. Porque hay veces que cuando algo nos sale mal pensamos que es culpa del mercado, es culpa del broker, es culpa de que yo no sé suficiente, es culpa del gurú de turno que me dijo que yo invirtiera aquí en este sitio, o etcétera, etcétera. Y no nos damos cuenta de que somos nosotros los responsables, en última instancia, de apretar el botón, de hacer clic y de entrar. Y de obviamente hacer clic y gestionar, o hacer clic y salir, o hacer clic y ganar y materializar la ganancia, ¿vale? Somos nosotros. Entonces, cuando podamos entender esto, vamos a ganar mucho en cuanto a conocimiento y en cuanto a ejecución después en cada una de las operaciones. Y por supuesto se trasladará a resultados positivos. Bueno, interesante repasar un poquito la filosofía de un buen trader. Bueno, actuamos en los mercados para obtener beneficios, es decir, somos esos especuladores, aunque suene un poco peyorativo, pero somos especuladores en pequeños movimientos de rangos de tiempo en el mercado. Intentamos entrar para aprovecharnos de esos movimientos y conseguir pues un porcentaje, ¿vale? O una rentabilidad. En este caso, nosotros tenemos que entender que vamos a tener que estar encima de esa posición. No es pinchar y comprar y dejarla hasta el día del juicio final o vender y dejar a ver si esto se desploma, sino que tenemos que estar implicados, implicados 100% en todo, en un análisis previo, en una parte en la que estamos introduciendo esa operación con ciertos ratios, con cierta expectativa y con, obviamente, cierta prudencia cuando nos dé la señal, no solamente que el precio nos muestra una señal, sino ya me atrevería a decir una confirmación de ello y por lo tanto entramos y a partir de ese momento no la dejamos a la deriva, sino que la vamos controlando, la vamos guiando, la vamos de alguna forma protegiendo durante el camino hasta que llega a buen puerto. Eso es un buen trader, ¿vale? Y ahí es cuando empezamos a tener pues no solamente esa teoría, sino estamos interiorizando esa filosofía de forma interna, ¿vale? Entonces, no pretendemos acertar siempre ni de punta a punta, de máximo a mínimo y viceversa, sino que intentamos mantener el riesgo bajo control en una forma guiada a través de nuestro plan de trading con una correcta gestión. Es decir, cuando yo entro en una posición micro, entonces tengo que asumir un stop micro y tengo también que ir a por unos resultados micro, entre comillas, esto de ir a por unos resultados micro, ¿vale? Porque inicialmente sí que tengo que ir a por unos resultados micros, pero lo bueno es que podré extender hasta llevármelos al macro, ¿vale? Obviamente, cuando entre en una posición macro, tengo que tener estos macros, tengo que tener una gestión macro y, por supuesto, debo de también ejecutar y solventar esa situación que pueda plantearse en ese entorno macro, ¿vale? Ni mucho menos meter una posición macro e intentar poner un stop micro, porque nos va a estar saltando todo el tiempo. Y viceversa, poner una posición micro e intentar irnos al macro con un stop muy largo, porque entonces la entrada micro es una tontería hacerla, puesto que el stop estamos asumiendo un riesgo desmedido, ¿vale? Así que vamos a entender ciertos conceptos y de hecho dos de ellos muy básicos, que son primordiales para nosotros. Punto uno. Con la gestión vamos a dividir gestión del riesgo y gestión del dinero. Con respecto a la gestión del riesgo, como tenemos que manejar esa incertidumbre, nosotros tenemos que entender que hay pues ciertos modelos establecidos de comportamiento, ¿vale? Esos comportamientos deben ajustarse a la marcha, al perfil inversor que yo llevo, a la situación del mercado. Por ejemplo, si el mercado está extendido,
No voy a ser yo el más listo y decir, bueno, ahora que ya el mercado ha recorrido lo que se supone que nunca anteriormente ha recorrido, nada más que hoy sí que lo ha hecho, como por ejemplo el subidón que se ha pegado hoy el DAX, voy a comprar en la punta de arriba. Porque como ha demostrado un día muy fuerte, pues voy a comprar en la punta de arriba. Eso no es tener, en este caso, una coherencia con respecto a lo que yo sé, ¿vale? Sino que posiblemente deberé ajustarme para detallar en base a ese gran movimiento otro alineado para que pueda repetir, ¿vale? De hecho, empezamos a conectar y arrancar ciertos mecanismos y actitudes para afrontar ciertas situaciones que van sucediendo, ¿vale? Dependiendo del escenario que nos plantee el mercado, dependiendo de la situación del mercado, sea alcista, bajista, sea en una zona acumulación o distribución, sea en una zona lateral, etcétera, etcétera, porque obviamente no se va a operar igual en un rango que en un desarrollo de una tendencia, pues tendremos que ajustar todo este tipo de comportamiento, ¿vale? Con el dinero pasa exactamente igual. En este caso nosotros tenemos, a ver, con el dinero pasa algo muy curioso, y es que cuesta mucho ganarlo y se puede perder muy rápido. Entonces a veces tenemos que ser tan cuidadosos como en el resto de cosas que hacemos en nuestra vida cuando entramos en el trading. No significa ser miedosos, significa ser cuidadosos, que es diferente. Se trata de que nosotros podamos tener una incidencia y una conciencia, un control, entre comillas, de qué estamos haciendo con cada una de las operaciones, de forma individual, por supuesto, para poder llevarlas a buen puerto y de alguna forma que, aunque estamos operando y tratando esas operaciones de forma individual, podamos llevar al final un colectivo sano. Es decir, que no penalice el colectivo cualquiera de esas operaciones, puesto que al final, pues, bueno, puede pasar factura. De hecho, bueno, hemos tenido a veces alumnos y conocidos de hace muchos años, un señor que le tenemos muchísimo cariño, que ya tiene pues casi cerca de 90 años. Cuando él tenía 80 y poquitos años, su ratio de acierto era de un 86%. Es decir, de cada 100 operaciones que él hacía, él acertaba 86. En cambio, su cuenta levemente iba perdiendo dinero a lo largo del tiempo. Y esto no es, bueno, algo tan rocambolesco, es simplemente porque él tenía muy poquitos beneficios continuos, pero cuando había una pérdida la dejaba correr mucho tiempo. Y de alguna forma se comía lo que él había ganado anteriormente. Entonces, él no estaba teniendo una buena gestión del dinero. Y de hecho, al sobregirar el riesgo, tampoco del mismo, ¿vale? Muy bien, vamos a ir repasando algunas reglas. Hemos puesto 5 que pueden ser las reglas de oro sobre las cuales empezamos a edificar un poquito la controversia que se puede crear cuando tenemos un análisis probabilístico frente a ese análisis predictivo, ¿vale? La primera, cuando nosotros estamos viendo esta primera, planificamos de antemano las estrategias. Siempre, siempre, siempre. De hecho, lo hacemos ante cualquier circunstancia futura. Es decir, yo tengo mi escenario mejor y el peor. Yo ya sé que en base a la probabilidad de cuando yo estoy entrando, mi peor escenario es un stop loss, que ya lo he definido, ya lo he limitado, y por eso, pues, es mi peor escenario. Y uno mejor tiene que ser, en este caso, la expectativa, según el ratio que yo haya puesto, de que el precio vaya y cumpla el objetivo que yo le he marcado, ¿vale? Entonces ya tengo mi mejor escenario y mi peor. Por lo tanto, puedo estar, entre comillas, seccionando esa porción que yo puedo, de alguna forma, incidir y controlar, operar, manejar, gestionar, etcétera, 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 ¿vale? Número 2. Vamos a limitar la especulación al capital máximo. O sea, no la limitamos al capital máximo de la cuenta, sino solamente el capital máximo por operación. Es decir, solo arriesgamos el dinero que nos podemos permitir perder por esa operación. Es decir, si yo quisiera definir en este punto diferentes disparos, pues yo podría definir, bueno, pues quiero entrar solo con disparos del 1%. Cada vez que yo entre sé que me estoy gastando un 1%. Y a lo mejor al final del día, esto es un ejemplo solo, no digo que lo hagáis así, y al final del día yo tengo 5 disparos que equivalen entonces a un total de pérdida en el caso de que todo me salga mal, que ya estadísticamente sería bastante difícil, pero también puede pasar, de un 5%. De igual forma, si yo quisiera estipular que mi riesgo máximo es de un 1%, pues a lo mejor puedo dividir 2, 3 o 4 disparos, en este caso, de un 0,25%. Yo ya tengo cuál es mi total para el día y también tengo cuáles son cada uno de esos disparos que yo quiero hacer, ¿vale?
De hecho, hay veces que uno puede seccionar un disparo macro y un disparo micro. Un disparo macro a lo mejor puede estar en, no sé, en el 1% y un disparo micro a lo mejor puede estar en el 0,5%, es decir, la mitad de lo que sería el macro. De tal forma que así cuando nosotros estamos disparando en una franja temporal que nos pueda dejar, pues es un horizonte temporal más largo, un swing, por ejemplo, estamos operando con bueno, con un disparo de más peso, una posición mayor, de más calado, y cuando estamos operando, por ejemplo, para el intradía o scalping y demás, pues estamos utilizando operaciones un poquito más pequeñas. Esto es lo que nos ayuda a sostener de alguna forma ese riesgo y el capital máximo que estamos dispuestos a utilizar en todo lo que sería nuestra operativa general, ¿vale? Repasamos, si os acordáis, en la semana pasada, en el webinar que tuvimos, las formas de piramidar, es decir, una gestión del incremento racional y constante de las posiciones en base a una buena entrada, ¿vale? De hecho, lo podéis ver en la parte de repaso cuando lo colguemos en YouTube. Muy bien, pues por supuesto, número 3, arriesgar un porcentaje máximo del capital, como estamos diciendo, disponible en cada transacción individual, eso es lo que hemos comentado, no solamente el total, sino ya individual. Regla de la pérdida máxima, aquí sí que voy a hacer un apunte, es un ejemplo para algunos de nuestros alumnos, le decimos que, por ejemplo, en el diario no arriesguen más. Bueno, hay algunos que se van al 2%, diríamos máximo, máximo, pero normalmente está entre el 1 y el 2% máximo en el diario. Luego, en el semanal no podrían gastar más del 4 o el 5% del semanal. Y en el mensual no podrían gastar más del 8 o del 10% de su capital. Es decir, imaginad que estamos operando en el día 1 del mes y hemos perdido un 2%. ¡Pum! Por supuesto, ya no podemos operar. Pero es que como repitamos eso al día siguiente o en cualquiera de los días de esa semana, ya no podemos operar en esa semana. Aunque haya sucedido esto un martes o un miércoles, da igual, hasta la semana que viene ya no puedo operar, porque me he cargado el riesgo máximo semanal. Y por supuesto, si sigo de alguna forma en la semana 2 haciendo lo mismo en las pérdidas o en la semana 3 y consumo mi máxima total pérdida mensual, ya no podré operar en todo el mes. Me tendré que esperar al mes siguiente para poder operar. Esto es como un seguro, entre comillas, un seguro contra incendios de nuestra cuenta. Cuando nosotros llevamos esta tontería simplemente a rajatabla, somos capaces de sobrevivir en el mercado mucho tiempo. De hecho, empezamos a gestionar mejor, a saber cómo gastar los disparos de forma adecuada y estamos implicados 100% en llevar esa operación a éxito. Además, no solamente lo digo por experiencia, sino por la cantidad de alumnos cuando están operando, el cómo nosotros les supervisamos y vemos que al final llega a hacerse algo constante, ¿vale? Número 4, hacer una operación únicamente cuando realmente tengamos una ecuación rentabilidad-riesgo adecuada, es decir, favorable. Ya no me meto en si vamos a ir a por un 3-1 o un 5-1 o un 1-1. Yo en eso no me voy a meter ahora, ¿vale? Eso es de otro capítulo o de una parte importante que explicamos en nuestros cursos, ¿vale? De la gestión. Pero sí que me voy a meter en algo importante y ya como referencia para vosotros. Ninguna operación, y además lo podéis escribir y anotar donde vosotros queráis, ninguna operación que sea por debajo del 1-1 tiene ni el sentido común, ni tampoco la confianza financiera o estadística de que va a salir bien y que nos va a aportar beneficio. Ninguna. Aun cuando nosotros cerremos un positivo. Realmente no la debemos de considerar porque estadísticamente irrumpe en lo que sería el proceso del riesgo de ruina, que eso es otro capítulo de lo que ya hablaremos posiblemente en otro webinar. Normalmente debemos de situar una operación en la que para nosotros el riesgo sea uno y el beneficio sea mayor de uno, ¿vale? No solamente uno, sino más, 2, 3, 5, 20, 8, lo que sea. La única fórmula en la que podemos intentar bajar esto es cuando tenemos un parcial. Es decir, cuando podemos dejar pues al 0,8, 0,7 un parcial sobre uno, porque lo que pretendemos es amarrar pronto para dejar continuar el precio hasta el final. De hecho, si consultáis algunos de mis vídeos en YouTube, veréis muchos de estos momentos claves donde el precio nos ha dado ya la razón, muevo a empate. En caso de que el precio se dé la vuelta, me sacaría cero, no pasa nada porque yo ya tengo un parcial, la mitad del dinero en el bolsillo y el resto, la mitad, la estoy dejando correr
pues tantas veces multiplicada como sea capaz de darme el precio en ese momento, ¿vale? Pero bueno, ya os digo, eso podéis verlo en cualquiera de los vídeos que tenemos y podéis repasarlo. Vamos a seguir un poquito con la regla número 5. La regla número 5 no es más que mantener una posición cuando de verdad estamos a favor y liquidar cuando el mercado se nos viene en contra. Es decir, dejar correr los beneficios y cortar las pérdidas. No tiene más. Cuando nosotros podemos aplicar esto de forma disciplinada y constante, os cambia el panorama total. Porque esto es un juego de probabilidades, amigos, probabilidades. No de certezas, por supuesto, ni tampoco de una previsión en la que nosotros estamos adivinando, ¿vale? No es de certezas. Muy bien, vamos a la parte entonces que hoy hemos destacado. Análisis predictivo contra probabilístico. Vamos a ver de qué se trata el análisis predictivo. Básicamente, parte de la falsa creencia de que yo puedo utilizar cierta información para adivinar el futuro. Es decir, me ha llegado el gurú de turno y me ha dicho que es que debido a que la noticia de los tipos de interés de la Fed ha dado pues una rebaja, esto se va a pegar un trompazo y yo quiero ser bajista. Y después va y se va arriba. O va y se va abajo. O se va abajo al día siguiente y no hoy. Y yo me he desesperado quemándome en un lateral. Es decir, no hagamos caso a ese tipo de noticias que están fuera de lugar y que no refieren a la información inmediata que te puede dar un gráfico de la forma más certera y evidente, que es el movimiento del precio. ¿Vale? El análisis probabilístico, en cambio, se centra mucho en utilizar esa información que sí que nos aporta el gráfico, que sí que puedo evaluar de forma objetiva y que nadie está inventando, sino que está de forma inmediata dejando una huella indeleble para que yo pueda seguirlo. Y no solamente para que yo pueda seguirlo, sino para que yo pueda proyectar. En base a esto, aplico una gestión que igualmente está basada también en esas probabilidades y en esa forma, o en esa fórmula, diría yo, de poder traerte al final el gato al agua y y ganar la partida al mercado, ¿vale? Es un poco lo que os hacía referencia de cuando nosotros tenemos el 50 más uno y al final este equilibrio va a nuestro favor, porque conocemos de antemano la tendencia de fondo, los movimientos micros, un escenario, una técnica de entrada, un gatillo, una forma de gestionar, unos ratios, unos avances, una multitemporalidad, todo eso va sumando tanto que al final se decanta a nuestro favor. Son aquellos haces de conocimiento que yo sí sé y que puedo de alguna forma interpretar y ponerlo a mi favor. Lo que va a hacer en el futuro no lo sé. Y poner y tirar una moneda al aire sobre algo que no sé es análisis predictivo. Es decir, una de las fórmulas en las que nos podemos arruinar por intentar adivinar con bola de cristal el futuro. De hecho, hay mucha gente que piensa que necesita la máxima información posible para poder adivinar el futuro. ¿Es suficiente información tener 20.000 pantallas con muchísimos indicadores, osciladores diversos, etcétera, que van cambiando y que de alguna forma nos van dando en algunos momentos una intención alcista y en otros momentos una situación bajista? Os aseguro, y ya por experiencia también, que no funciona así. No solamente no funciona así, sino que llegamos a la parálisis del análisis. Es decir, hay una sobreinformación que no nos deja ver la evidencia sencilla que puede tener el precio, tal como lo vería un niño. Cuando empieza a ir verde y va hacia arriba, pues el mercado tiene intención de ir hacia arriba. Cuando hay más fuerza bajista y más rojo, el mercado quiere ir hacia abajo, ¿vale? Obviamente, estamos simplificando algo que después tiene una complejidad, ¿no? Pero de forma, digamos, categórica, os diría que, por favor, intentad simplificarlo. Bueno, ¿cuánto sería suficiente información? Pues intentamos predecir el futuro o nos vamos a poner a gestionar de verdad. Yo prefiero ponerme a gestionar. Una operación que inicialmente no empieza muy bien, si yo la gestiono puede terminar bien. Una operación que aunque yo no tenga el conocimiento, haya sido por suerte, porque he pensado en adivinar el futuro y ha coincidido, que arranque bien, puedo llevarla a mal puerto y convertirla en pérdida si no la trabajo bien. Entonces yo me centraría en aquellas cosas que yo sí puedo hacer por mí mismo, ¿vale? De hecho, lo que sucede es que con ciertas pérdidas nosotros empezamos a desestabilizarnos emocionalmente y por lo tanto estamos metiéndonos en la falacia del jugador. Por lo tanto, estamos sobregirando a veces el riesgo, tomando decisiones apresuradas, intentando buscar revancha en el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, el adivinar nos puede salir caro porque unas veces se tira una moneda al aire y unas veces sale y unas veces no, ¿vale?
Entonces, mejor dejar de adivinar. Como te decía, hay un 50% de probabilidades. Si yo empiezo a vincular las cosas que sí sé a mi favor, ya no hay un 50, hay más. Un 50 más uno, un 50 más 2, un 50 más 10, un 50 más 20. Al final voy ganando la partida a largo plazo al mercado porque sé más de lo que no sé. Y por lo tanto puedo actuar con ese conocimiento en esa dirección del mercado. Y puedo intentar exprimir el precio lo máximo que pueda mientras que vaya en esa dirección y sacarle el máximo jugo. De hecho, si yo lanzara una moneda 1000 veces, ¿qué pensáis que podría obtener? Pues unos resultados aproximados de un 50-50. De hecho, en la universidad hemos tenido algunos cursos y con nuestros alumnos allí, en las clases hemos hecho este experimento. No a 1000, pero sí a 100 veces, o sea, 100 tiradas hemos hecho, una ronda de 100, y hemos detectado que en la mayoría de casos entre el 48-52, 49-51, 50-50, pues vienen a salir esa estadística de cara o cruz. Por lo tanto, se sigue manteniendo en el tiempo y vemos que sería intercambiar el dinero de manos de un lado a otro, prácticamente ni ganamos ni perdemos, y todavía el tirar una moneda al aire sería quizás de una forma más eficiente que si simplemente nosotros intentamos, bueno, lanzar nuestra predicción y, bueno, intentar adivinar, ¿vale? Algunas veces saldrá y otras no. Pues en el mercado está formado por cientos de participantes. Está formado por los tontos, por los listos, por los que saben, por los que no saben, por las manos fuertes, por las manos débiles, por los que sí que están ahí un ratito o por los que van a estar mucho tiempo, por los que están metiendo dinero de forma miedosa y van a, vamos, enseguida a la mínima salir, con aquellos que están, vamos, beatificados y de alguna forma manteniendo la esperanza de que aquello se da la vuelta. El dinero va pasando de unas manos a otras, van comprando y vendiendo todo el tiempo. Nosotros no vamos a saber qué va a pasar. Tenemos que tener claro de que vamos a actuar en base a lo que estamos viendo que está sucediendo en ese momento. ¿Vale? Para saber lo que el mercado va a hacer, tendríamos que conocer qué piensa cada uno de ellos. Y de los cientos de miles de millones de participantes del mercado es imposible. Así que mejor que no intentemos adivinar. La pregunta realmente sería, si no puedo adivinar el futuro, ¿cómo puedo participar en la bolsa y ganar dinero? Yo me iría simplemente a una respuesta muy sencilla. Voy a analizar, o a mejor dicho, aprender cómo analizar correctamente la ventaja estadística que yo tengo, es decir, los patrones que se cumplen, el cómo yo tengo a mi disposición ciertas cosas que me dan esa ventaja estadística. Por ejemplo, si yo identifico y estudio un patrón preciso que se da, pues a lo mejor tantas veces y cada vez que se da el 40% de las ocasiones el precio ha seguido su tendencia anterior y el 60% ha cambiado, yo ya sé que cuando se dé ese patrón, el 60% de las veces cambia el precio y el 40% aproximadamente, ¿vale? Y el 40% se mantiene. Con ese conocimiento sobre ese patrón yo ya puedo actuar. Porque en base a que empiece a cambiar la tendencia, sé que se puede mantener el 60% de las veces y puedo ganar el 60% de las veces, ¿vale? En base a que me dé un engaño, un giro sobre esto que yo pienso, voy a perder el 40% de las veces. Pero obviamente, si estoy ganando el 60 frente al 40, estoy siendo positivo, ¿entendéis? Ya no me meto en el ratio, porque si además adecuo el ratio, voy a ganar más y más veces de las que pierdo cuando pierdo poco, ¿entendéis? Gano más y más número de veces y en el otro pierdo menos y menos número de veces, ¿vale? Esa me da la ventaja estadística para que yo pueda, de alguna forma, ganar la partida al mercado. Saber que cierto patrón o cierto comportamiento, tanto número de veces, está a favor cuando yo lo opero de esa forma. Un poquito ya más detallado, obviamente, en profundidad y con nombre y apellidos, lo que explicamos en nuestros cursos. Bueno, surge la pregunta entonces, que es muy sencilla. ¿Puedo saber en un momento dado qué haría el precio? Bueno, yo creo que esa sería la pregunta equivocada, porque la pregunta correcta sería, ¿puedo ganar dinero sin saber qué hará el precio, pero conociendo la probabilidad, diría mi probabilidad o ventaja estadística cuando se repite cierto movimiento? ¿Yo puedo ganar dinero cuando ya sé que el precio se comporta de esa forma con ese evento? Ahí está. La respuesta es sí. De hecho, no solamente es sí, sino que, por ejemplo, a veces intentamos jugar al autoengaño, ¿vale? Nosotros intentamos engañarnos. Mirad aquí, ¿cuántos puntos rojos o cuántos puntos azules veis? ¿Quién gana? ¿Los rojos? ¿Los azules? De alguna forma parece casi empatado, ¿no?
Parece. Simplemente parece porque el 60% son azules, el 40% son rojos. ¿Vale? Así que de los 30 puntos que hay, 18 serían azules, 12 rojos. Si yo me pongo a pensar sobre qué parte es importante, me debería ir a la disciplina, que para mí es la clave. Porque alguien puede saber si tenemos una ventana de oportunidad a nivel estadístico, ¿va a ser positiva o va a ser negativa? El análisis probabilístico es necesario y extremadamente importante, pero a veces es insuficiente, porque necesitamos que se necesita actuar con disciplina. Es decir, de alguna forma necesitamos no pensar cuando tenemos esto delante. Porque si el análisis probabilístico me dice que tengo ahora en ventaja estadísticamente esa operación y que puedo entrar, yo debo de entrar. Que sucede una pérdida no pasa nada, que sucede otra pérdida no pasa nada, porque estadísticamente, si obviamente es un patrón adecuado y tiene todo el método, está testeado y es ganador, al final se pondrá de mi parte. Y no solamente se pondrá de mi parte, sino que daré la vuelta a la partida. De hecho, os vuelvo a referir. Algunos de los vídeos que podéis ver en mi canal, vais a ver como al principio de la sesión, a lo mejor incluso se empieza con alguna pérdida y se le da la vuelta a la sesión. Porque el mercado se está situando, está arrancando, a veces hay movimientos manipulativos del precio, algunos nos libramos por muy poquito y salimos a empate, solamente ganamos un parcial y al final tenemos que ir dándole la vuelta al mercado poco a poco. Entonces, de alguna forma, seguir insistiendo en el método correcto es lo que nos mantiene a flote y al final nos da los beneficios. Es decir, esa disciplina sobre el método cuando nosotros vemos una oportunidad de mercado. De hecho, ¿cuál es la triste realidad sobre la bolsa? Pues esta es la triste realidad. El 90% de las personas pierden en el 90% de las ocasiones y abandonarán el 90% de ellos. Esa es la triste realidad. Y además, yo creo que es la estadística más certera y más segura que ha habido desde que se creó. ¿Por qué? Bueno, simplemente hay muchas, pero yo destaco dos de las razones más importantes para mí. Una es por desconocimiento, porque realmente no conocen, no aprenden el método, la técnica, esas tácticas para poder entrar al mercado adecuadamente con esa, yo creo que ventaja estadística, que al final es de lo que se trata, el poder tener pues de una forma más certera buenas entradas para también poder gestionarlas adecuadamente. Y la segunda es por falta de disciplina, es decir, el cómo nosotros nos implicamos emocionalmente y al final intentamos darle la vuelta a lo que serían las reglas de la rutina que debemos de seguir, intentar nosotros meter nuestra propia opinión y a veces pues todo esto es lo que mueve la estadística de una forma desfavorable hacia nosotros. Soluciones que se pueden plantear, aunque hay muchas, bueno, yo diría que una de ellas es el motivo por el que estáis aquí, es decir, aprender, el poder formarse, el poder seguir un método eficiente, el tener el conocimiento de cómo se mueve el precio, de dónde están las zonas de alta probabilidad estadística, de cómo puedo entrar, de cuándo se produce un escenario, el cómo evaluarlo, el cómo definir un ratio correcto, el cómo vincular una posición micro cercana o vinculada a ese macro que me está dando para tener esa ventaja estadística. Todo ese tipo de cosas que al final también nos sirven para poder manejar y poner a nuestro favor también el manejo del riesgo y del capital. Y luego, por supuesto, ¿cómo se desarrolla esa disciplina? Que sería la segunda parte que podríamos destacar. Bueno, vamos a crear un marco de control o un marco de trabajo, es decir, un plan operativo de trading. Cuando nosotros estamos hablando de un plan operativo de trading, estamos hablando de una serie de reglas concatenadas en las que yo no me voy a desviar de la sesión, pero que además ya están prescritas en todo. ¿En qué voy a hacer en cada ocasión, en cada momento, en cada vela, en cada operación, con tantas números de aciertos, con tantos números de pérdidas, con tantos números de ganancias o en este caso de operaciones gastadas? Si es en una operación macro, asignarle un calibre. Si es una operación micro, asignarle otro tipo de diferente calibre.
Si estoy entrando con una técnica de entrada, saber si es una técnica de entrada de giro o es una técnica de entrada de continuidad. Porque en base a si es un giro o es una continuidad, yo tengo un ratio diferente o una expectativa también diferente hasta dónde tiene que llegar el precio. Es decir, a qué nivel va a llegar ese objetivo técnico que yo tengo, etcétera, etcétera. Y la segunda es, pues simplemente obligándome a operar dentro de ese marco temporal. Yo me voy a obligar a operar dentro de lo que yo he adecuado, tanto en horas de mercado como en esas franjas temporales, como también en la rutina que yo he ido asignándole una y otra vez al mercado, que obviamente yo previamente estoy controlando, pues no sé, mis 3 4 5 subyacentes preferidos, y una vez que yo estoy incidiendo en ellos, estoy viendo después de un buen análisis una oportunidad, porque primeramente he analizado y he dejado ya preparado mi guión, que si sucede yo ya sé cómo actuar a partir de ese momento. ¿Entendéis? Es una detrás de otra, son quizás los requisitos que tenemos que poner como base. Luego, dentro de la parte del marco de control, hay algunos elementos bastante importantes. De hecho, nos permiten destacar de forma bastante, pues yo diría, prominente nuestros resultados. Por ejemplo, primero, el plan de trading del que estábamos hablando. Segundo, las plantillas de registro. Es decir, hay momentos donde yo puedo tener ciertas plantillas donde yo puedo evaluar si está sucediendo o no está sucediendo lo que aparentemente estoy viendo. Es decir, si el precio empieza a irse arriba, si el precio empieza a irse abajo, si el precio desde ahí puede despuntar o no, si el precio está empezando a armar para crecer o está construyendo y ya está a punto de girarse, si el precio está expandiendo o si el precio está comprimiendo, si el precio está en un avance o está en un retroceso, es decir, etcétera, etcétera. De alguna forma, yo ya me pongo con la lupa para poder ver si encaja en esa plantilla, porque si no encaja en esa plantilla, yo posiblemente esté sobregirando el riesgo y tomando una decisión incorrecta a pesar de tener un buen método. Y por lo tanto, la estadística ya no está a mi favor, ¿vale? Luego, pues bueno, en número 3 hemos puesto y destacado las sesiones de feedback, es decir, tengo que hacer una autoevaluación. Una evaluación que no solamente se refiere a los resultados. Hay veces que mis resultados han sido positivos o neutros y yo no he estado bien, porque yo no estaba alineado, porque yo estaba totalmente distraído, porque no estaba emocionalmente correcto. Hay veces que sucede lo contrario. Estoy totalmente alineado y los resultados no son positivos. Entonces yo tengo que evaluar lo que depende de mí y lo que no depende de mí. Lo que tiene que ver con el método y lo que tiene que ver con mi persona, ¿vale? Conmigo. Bueno, llegamos casi ya a la parte final, donde el plan de trading, que es ese conjunto de pautas que hemos dicho que vamos a cumplir sin desviarnos en una sesión de trading o cada vez que nos sentamos delante del precio, nos van a marcar siempre operaciones de entrada-salida, pero también nos van a marcar un tipo de comportamiento. Si yo tengo una operación, por ejemplo, dentro de mercado, y se me plantea otra al lado y mi nivel de riesgo marcado en ese plan operativo me dice, en ese plan de trading me dice, no puedes entrar porque ya tienes una operación en mercado, yo tengo que respetarlo. Yo tengo que quedarme con mi misma posición. No puedo sobregirar el riesgo. Si no, lo que estaría haciendo es incluyendo un dato, en este caso, que puede alterar ese proceso, esos resultados, si yo sigo mi plan de trading, que la estadística va a manchar de una forma, sea positiva, sea negativa, y que no va a ser real, no va a ser fehaciente con respecto a lo que se ha diseñado o con respecto a lo que sí que me da la seguridad. Y en este caso se ha comprobado estadísticamente que tiene la esperanza matemática positiva, ¿vale? Así que tenemos de esta forma un seguro para poder mantener ese control de una forma guiada en una situación general para que podamos una y otra vez repetir el proceso. De hecho, esas reglas que fijamos deben de estar adecuadas a nuestra personalidad, a nuestro estilo de trading, sobre todo a nuestro perfil inversor y nuestro horizonte temporal. Hay gente que está trabajando por la mañana o está trabajando por la tarde, solamente puede estar un ratito, a lo mejor necesita estar con temporalidades mayores, sobre todo en el macro, y hay personas que no, que pueden estar delante de la pantalla para varias horas, les apetece o les gusta más estar operando en el micro, etcétera, etcétera. El trader, entre comillas, perfecto, que no existe, sería un poco el conjunto de estos. El que es capaz de operar en un corto plazo y poder exprimir el precio en poquito tiempo con grandes resultados y además pasarse después al modo velocidad crucero, como yo digo.
dejamos posiciones manteniendo un cierto swing para que puedan también recorrer mayor espacio de, bueno, mayor distancia y por lo tanto mayores beneficios. Fijaos, el otro día, sin ir más allá, estuve operando con un parcial, es decir, la mitad de una posición que se quedó bailando, me consiguió el doble de dinero de lo que yo ya había cerrado en la primera hora de mañana. Es decir, un parcial me estaba dando el doble de dinero de lo que yo ya había estado haciendo durante la mañana. Con lo cual, nunca sabemos hasta dónde puede llegar bueno, esa expansión del precio y por lo tanto, si estamos bien protegidos, no nos va a importar que siga manteniendo esa inercia, esa fuerza, ¿vale? Y por supuesto, siempre vamos a tener que tomar esas decisiones evitando las emocionales ante un imprevisto. Es decir, yo ya sé que al fin y al cabo, aunque tengo un stop, todavía tengo la posibilidad de, si no me gusta lo que estoy viendo, salirme de la posición o directamente, si veo que se viene en mi contra de una forma muy fuerte y agresiva, sin necesidad de que me salte el stop, yo podría incluso tomar la decisión de olvidarme de la posición. Es decir, nosotros siempre debemos de estar como manteniendo, amparando esa operación que en el momento dado está en mercado y que sí que tiene un TP o tiene un stop, pero al final, pues de lo que se trata es que nosotros podamos estar ejecutando si algo no nos gusta en algún momento dado cuando ya tenemos cierta experiencia. Cuando no, mi consejo es que fijemos el stop y fijemos los TPs, ¿vale? Muy bien, ya por último, las plantillas de registro simplemente pues para evaluar podemos utilizar diferentes. Hay gente que mantiene un diario de trading, hay gente que directamente lo envía a su mentor, como nos hacen los alumnos, nosotros vamos evaluándonos. Hay gente que directamente lo que hace es mirarse en base al historial de la cuenta. Lo podéis hacer como queráis, pero siempre, y es muy importante, debéis de evaluarlo y hacer anotaciones porque no solamente el verlo os enseña, sino hacer ciertas anotaciones, el ver después qué ha sucedido. Yo, gracias a los vídeos que grabo, puedo ver después qué ha sucedido y cómo puedo mejorar también, incluso de mi comportamiento frente a esas situaciones que se han dado en el mercado, pues que nadie las sabe hasta que empiezan a suceder, ¿vale? Y que de esa forma, pues aprendemos a gestionar. Por supuesto, hay que de alguna forma encontrar esas inconsistencias que puede tener el plan de trading, porque si nosotros podemos optimizarlo, podemos llevarlo a un performance mejor, pues siempre va a ser favorable para nosotros. De hecho, nos va a permitir evaluar de una forma más o menos consciente ese nuevo dato que podemos meter, puesto que los otros ya los conocemos, ¿vale? Y bueno, en fin, como resumen, simplemente me gustaría deciros que hay que seguir un plan de ruta. Es decir, primero estar mentalmente preparado, saber que el mercado está en un caos constante, tenemos que saber que hay incertidumbre y por lo tanto no va a haber ninguna certeza, ninguna seguridad de que nosotros vamos a ganar, pero sí que tenemos cierta ventaja estadística si seguimos un plan y si hemos aprendido esos patrones, ese comportamiento, ese método que debemos de volcar al mercado. Por supuesto, no vamos a predecir el futuro, así que ni no perdéis tiempo en eso. Y sí que vamos a buscar esas probabilidades que van a estar a nuestro favor para operar con un plan de trading correcto. De hecho, me atrevería a decir que el plan de trading no es más que saber muy bien cómo se comporta el precio para analizarlo y también saber muy bien cómo se gestiona para poder llevar o materializar esas decisiones que tomamos en el mercado a dinero. ¿Vale? De hecho, bueno, por resumir y terminar, bueno, el próximo webinar lo vamos a tener en junio, posiblemente sea el de armar un sistema de trading. Voy a estar en el Forex Day haciendo una ponencia general por si queréis verme allí en Madrid el 8 de junio. Y os diría que, bueno, en este webinario ha habido también algo al principio que os he comentado, por si alguno de vosotros está interesado, todos los que puedan registrar una cuenta con ATFX nos lo comunican, he dejado ahí el enlace por el que pueden hacerlo y tendrán un 50% de descuento en todos nuestros cursos. Tanto los cursos básicos, intermedio, avanzado, como los one-to-one, las tutorías, como también, y muy importante, el sistema inercial, con el que, bueno, ya estamos teniendo algún entrenamiento con alumnos, están teniendo muy buenos resultados y es un ejemplo de lo que hacemos operando, por ejemplo, con el DAX en el canal de YouTube, como podréis ver, ¿vale? Hasta aquí el webinario de hoy. No sé si tenéis alguna pregunta, es el tiempo de ello, podéis hacerlas y por supuesto ha sido un placer estar con todos vosotros.
¿Alguien quiere escribir en el chat o...? Muy bien, pues de todas formas tenéis mi correo, que también lo voy a apuntar aquí por si queréis, de hecho os voy a dejar el correo personal por si queréis hacer alguna pregunta. Y de hecho, pues todos aquellos que quieran después repasar todo esto que hemos visto, como sabéis, se colgará en YouTube y tendréis todo el webinario completo. Espero que os haya podido servir. Me encantaría saber que realmente os ha servido de algo todo lo que hemos enseñado hoy y que podéis aplicarlo de una forma correcta. Y así que se despide de todos ustedes Rubén López, deseando que tengan un feliz trading.